fronteriza. Borderland, borderland. La línea Pásele gabacho. Guandola. Me voy para el otro lado. Guandola. Pásele gabacho. Me voy para el otro lado, 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 voy para el otro lado. Zona fronteriza. Hoy, desde los locos 20s, el tráfico de whisky en la frontera norte y temas como los grandes capos de la época del whisky, leyendas como Al Capone de la mafia, aquí en tu segmento Zona Fronteriza. Y bien, hablemos de los violentos años 20. Sí, de gángster, prohibición y cambios sociopolíticos en el primer tercio del siglo XX en Estados Unidos y por supuesto en la frontera norte. Pero hablemos un poquito de lo que sucedía en Estados Unidos en aquellas épocas para entender qué sucedería después del otro lado de la frontera. Ya hablamos en otro segmento pasado que de 1846 a 1848 la intervención estadounidense en México dejó como resultado la mitad de la pérdida del territorio mexicano. Pero entonces, ¿qué sucedería del lado de Estados Unidos? Más o menos por ahí, en 1850, el reformismo, americanismo y la lucha contra el alcohol serían las respuestas históricas a cambios sociales rápidos. En estos tiempos, la industrialización, el crecimiento de la población urbana, la migración masiva y la política de masas iba alejando a Estados Unidos de aquella república agraria igualitaria de los tiempos de la Revolución y la convertiría en una sociedad más compleja y competitiva, más desigual, pero con mayores oportunidades para algunos. Las iglesias evangelistas trataron de luchar contra el materialismo de la época y la degeneración moral que asociaban a estos cambios, impulsando una serie de cruzadas cívicas y movimientos reformistas que, imbuidos del romanticismo de la época, buscaban la perfección de la sociedad norteamericana a través de la transformación de las conciencias individuales mediante la persecución moral. Para 1880 ya habrían llegado para Estados Unidos 15 millones de inmigrantes. Por primera vez en esta llamada vieja inmigración había un contingente importante de alemanes e irlandeses. Estos últimos eran católicos y, según los nativistas, abusaban del alcohol y llevaban una vida tumultuosa y desordenada, que había provocado el aumento de la delincuencia y la violencia en la ciudad. Tras la Guerra Civil, Estados Unidos dedicó todas sus energías al desarrollo económico y a la conquista del continente, y en 1890 ya era la primera potencia económica mundial en todos los sectores de la economía. A partir de 1900, el consumo de alcohol volvió a ascender otra vez, hasta alcanzar en 1910 la cifra de 2.6 galones por persona al año.
En una sociedad sometida a cambios muy rápido por la industrialización y la urbanización y la inmigración en masas, se atribuían al consumo excesivo del alcohol algunos de los males sociales relacionados con el caos de la sociedad moderna, el malestar físico y económico de individuos y familias, la inseguridad e ineficacia en el lugar de trabajo, el desorden público, los efectos perniciosos sobre la salud de los bebedores y sus descendientes, y más cosas de esas. En 1916, los prohibicionistas eran ya uno de los grupos de presión más importantes en Estados Unidos, que tras las elecciones presidenciales de ese año consiguió secar 19 estados. Se extendió la idea de que los productores y consumidores de cerveza eran desleales y pro-alemanes, una teoría que los cerveceros alimentaron al dar dinero unos años antes en un German-American Alliance, constituida para luchar contra la prohibición. También alimentaron la idea de que la abstinencia alcohólica aumentaría la combatividad del ejército como un aspecto más de la pureza social, que debía acompañar la crudeza bélica, en la que feministas y reformadores trataban también de luchar contra la prostitución y los barrios chinos de las ciudades, fomentando la abstinencia sexual en los soldados. Así, la primera legislación prohibicionista de urgencia avanzó en este ambiente de reforma moral y patriotismo anti-alemán, pero respondió también a las necesidades del racionamiento bélico. Para 1919, el Congreso prohibía también la manufactura de vino y cerveza, así como la venta de todas las bebidas alcohólicas. Y después de todo este panorama posbélico, viene una etapa de corrupción, violencia y criminalidad. La transformación del mundo del crimen. Y pongan mucha atención en esta parte, porque esto es una reminiscencia de lo que sería en la actualidad la desgraciada industria del narcotráfico. Y bien, para estas épocas la prohibición tuvo un rápido descrédito entre los mismos sectores de la clase media que se habían movilizado para conseguirla. En primer lugar, la ley era mucho más estricta de lo que todo el mundo habría esperado, pues prohibían todas las bebidas con más de 0.5 grados de alcohol. Y así, la prohibición fue efectiva solo en las clases obreras, porque la prohibición, obviamente, en las clases medias o altas, pues no acabó. Nunca hubo prohibición. La gente seguía consumiendo alcohol, pero ahora de forma clandestina. Estas acciones, obviamente, lo que favoreció fue que se incrementara la violencia y el aumento de la criminalidad. La fabricación de alcohol de forma clandestina traía consigo lo que serían las mafias de alcohol. A partir de 1900 y hasta 1920, jóvenes italoamericanos y otras minorías étnicas fueron atraídos por los beneficios rápidos de la prostitución, el juego, la falsificación de billetes, el pistolerismo sindical y empresarial, el tráfico de narcóticos. Era una segunda generación de inmigrantes nacidos ya en Estados Unidos o que llegaron a ese país siendo niños y absorbieron el materialismo y la cultura del éxito americana y la emplearon en el mundo criminal. Recordemos que la frontera se había cerrado en 1890 y que desde entonces los emigrantes vivían aislados en barrios étnicos, necesitaban la educación para cualificarse profesionalmente y muchos no hablaban bien inglés o encontraban difícil adaptarse a la disciplina, el esfuerzo y el aplazamiento de la gratificación futura que existe en el estudio. Las organizaciones criminales del tráfico de alcohol se extendían fuera de las fronteras de Estados Unidos.
pues cuando se acabó el alcohol de buena calidad, se recurrió a la producción casera, la adulteración de alcohol industrial y el contrabando principalmente desde Canadá con bases de redistribución en distintos puntos de El Caribe y México. Y en esta parte se pone bien interesante porque de aquí nacieron las grandes leyendas de la mafia como Al Capone, que inspiraron a todas estas películas de mafia italiana que ya muchos por aquí habrán visto alguna vez. Y desde la frontera y los tráficos del whisky. En la próxima entrega de tu segmento Zona Fronteriza, escucharemos la leyenda de cómo México abasteció a Al Capone con whisky desde Ciudad Juárez. Así que no le cambies y quédate. Microespacio para el Spanglish, el mundo chicano y la cultura fronteriza del norte de América Latina.